Bueno, vamos a comenzar a trabajar un poquito, pero antes de trabajar vamos a revisar un poco lo que habíamos visto en la clase pasada. La clase pasada habíamos visto el concepto de versor asociado a un vector y no, ya les hice la gráfica, ustedes ya saben lo que es, hay una gráfica acá en el pizarrón que anda por acá arriba, ¿sí? Del versor asociado a un vector, que es un vector de módulo 1 que tiene la misma dirección y sentido que un vector dado. O sea, dado un vector cualquiera, en el plano o en el espacio, el versor asociado es otro vector que tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, pero el módulo es 1. Ese era el concepto de versor asociado a un vector. Y dado el vector A, por ejemplo, si el vector A está en el espacio y tiene componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3, el versor asociado lo habíamos simbolizado con A', ¿sí? Le podemos dar otro nombre, pero entendíamos cuando le ponemos prima, con el mismo nombre, pero con un prima, estamos hablando del versor asociado, y el versor asociado tenía por componente, yo lo había escrito así, aunque ahora lo voy a borrar, vamos a ver por qué, era 1 sobre el módulo de A por A, o sea, por el vector A, que sería A sub 1, 2, A sub 3, en las componentes del vector A. Y directamente yo podría hacer el producto de este número real por este vector. Y si hago el producto de ese número real por ese vector, me va a quedar una cosa más o menos así. Control V. Ahí estoy haciendo rápido el producto del real por un vector. Espero que se entienda. A ver si me lo marca. Ahí está. Ahí lo distribuí y me quedaría una cosa más o menos así. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que me quieran preguntar hasta el momento, pero eso sería la expresión del versor asociado al vector A. ¿Sí? Son vectores paralelos, ¿sí? Donde la constante de proporcionalidad es 1, el numerito 1 dividido módulo de A. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Necesito que visualicen bien esa expresión, porque a lo mejor hoy, en la clase de hoy, la vamos a utilizar. Bien. Una vez hecho este recuerdo, vamos a seguir trabajando un poquito, y lo que vamos a ver ahora son ángulos directores. No voy a escribir mucho, me voy a remitir al apunte, y dado un vector en el plano, ¿sí? ¿Qué son los ángulos directores? Acá tenemos un vector A de componentes A sub 1, A sub 2, como lo están viendo, y yo ahí marqué dos ángulos, el alfa 1 y el alfa 2. Fíjense que el alfa 1 es el ángulo que el vector forma con el semieje X positivo, y el alfa 2 es el ángulo que el vector forma con el sentido positivo del eje Y. Bueno, a los ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes coordenados se los denomina ángulos directores. Es un concepto que me gustaría que lo interpretaran. O sea, el ángulo alfa 1 se llama ángulo director o primer ángulo director del vector A. Es el ángulo que el vector forma con el sentido positivo del eje X. Y el ángulo alfa 2 se denomina segundo coseno director y es el ángulo que el vector forma con el sentido positivo del eje Y. A esos dos ángulos en el plano se los llama ángulos directores. Algo muy importante que sería interesante que analizaran, y me voy a ir acá
al GeoGebra, yo voy a tomar un vector cualquiera, vamos a reproducir ese vector A que estaba ahí, lo voy a hacer un poco más grande, ahí tengo el vector A, ¿sí? Que ahí lo llaman U, pero vamos a suponer que es el mismo A que yo tenía antes, no le voy a poner nombre, y se terminó el problema. Este vector, sabemos que va a formar este ángulo director, primer ángulo director, y este segundo ángulo director. Yo definí que el ángulo director, el primer ángulo director es el ángulo que el vector forma con el eje X positivo. Ahora, fíjense una cosa muy particular. Vector. Si yo marco este vector que está acá, ¿se acuerdan cómo se llamaba este vector y cómo se llamaba este vector? IJ. IJ, muy bien. ¿Se acuerdan de eso? El I y el J. Vamos a sacar esta porquería que están molestando. Los nombres porque etiqueta, etiqueta. I y J. Este era I latina, ¿sí? Que era el versor, en realidad era un versor que marcaba la dirección del eje X. Entonces, el primer ángulo director no solamente se define como el ángulo que el vector forma con el semieje positivo X, sino que lo puedo definir como el ángulo que el vector forma con el versor Y. Y el segundo ángulo director lo puedo definir como el ángulo que el vector forma con el versor J. Sería otra manera de definirlo, las dos serían iguales porque los versores fundamentales manejan la misma dirección y el mismo sentido que los ejes coordenados. Esa sería la definición de los ángulos directores. Hasta ahí ningún problema. Eso, todo lo que acabo de repetir, está acá en el apunte. Creo que se entiende sin ningún tipo de problema. Lo mismo pasaría en el espacio, pero ahora si el vector está en el espacio voy a tener tres ángulos directores. Uno con el eje X, otro con el eje Y y otro con el eje Z. O, acá dice U, acá hay un error, tiene que decir A, corríjanlo. ¿Sí? Porque yo, alfa 1, ángulo que A forma con el semieje positivo X, primer ángulo director, A, I, ¿sí? No U, A, hay un error en el apunte, A, tiene que ser. Bueno, en el espacio voy a tener tres ángulos directores, uno con el eje X, uno con el eje Y, otro con el eje Z, o sea, un primer ángulo director, un segundo ángulo director y un tercer ángulo director, sería el ángulo que A forma con el versor Y, que A forma con el versor J y que A forma con el versor K. Esto está más o menos, ¿sí? Hecho ahí, fíjense, no es una gráfica hermosa, ahí está el vector A, que acá lo puse A con una rayita, ¿sí? Las componentes de A son A sub 1, A sub 2, A sub 3, y ahí es el ángulo que forma con el eje X, con el eje Y y con el eje Z, o con los versores fundamentales. Si no hay dudas hasta acá, continúo. Bien. Bueno, vimos que son los ángulos directores. Ahora vamos a ver cosenos directores de título, ¿sí? De nuevo tema. ¿Qué son los cosenos directores? Los cosenos directores son la función trigonométrica coseno aplicada a los ángulos directores. O sea, los cosenos directores son calcular el coseno de cada uno de los ángulos directores. A eso se llaman cosenos directores. Tendré un primer coseno director, un segundo coseno director para los vectores en el plano, y un primer coseno director y un segundo coseno director para los vectores del espacio. En consecuencia, vamos a analizar los cosenos directores con los vectores del plano primero y de ahí lo vamos a extrapolar al espacio. Esperen que voy a hacer unas grafiquitas y vamos a ir al pizarrón nuestro de cada día. Si voy al pizarrón, que creo que ustedes no lo están viendo, ahí vamos, pizarrón, acá estamos. Bueno, creo que ahí están viendo en el pizarrón esta gráfica, la que está en el apunte.
Ahí se ve más o menos chica, pero se ve. El tema es, voy a hacer acá al lado así, se ve mejor. Aguárdenme que me estoy quedando sin... Bien. Espero que se está viendo todo. Estamos en batería. Bueno, voy a analizar algo. El coseno de alfa 1, o sea, el primer coseno director para este caso, ¿cómo me quedaría? Coseno de alfa sub 1, alfa sub 1, que sería el primer coseno director. ¿Cómo calculo el coseno de un ángulo? Bueno, si el ángulo está en un triángulo rectángulo, es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Si ustedes se fijan, no, el coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿estoy diciendo bien? No, coseno No. es Creo que es adyacente sobre hipotenusa. Ahí me gusta más. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo tomo este triángulo rectángulo, este que estoy delineando acá, que estoy tocando su silueta, fíjense que a alfa 1, este es el cateto opuesto, que mide alfa 2. El adyacente sería este, que es el que lo toca, no es el opuesto, y la hipotenusa sería el módulo de A. O sea que este triángulo tiene tres catetos, que son este que mide A sub 2, este que mide A sub 1 y este que mide módulo de A. El adyacente sería este, A sub 1 tendría A sub 1 dividido la hipotenusa, que es el módulo de A, módulo del vector A. ¿Sí? Ahí tengo el primer coseno director, que no quiere hacerse la división, no sé qué pasa, ahí estamos. Ese es el coseno de alfa 1. Si no hay dudas, continúo. Sigo con el coseno de alfa 2. En vez de tener alfa 1, voy a tener alfa 2 ahí, y voy a ver que el coseno de alfa 2 también es cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá tengo alfa 2, podría tomar este triángulo ahora, tendría el cateto opuesto alfa 2 mide A1, el cateto adyacente mide A sub 2 y la hipotenusa mide módulo de A, o sea que acá tendría A sub 2 sobre módulo de A. Bueno, esas serían las fórmulas para calcular los cosenos directores. ¿Sí? Los cosenos directores. Si estuviera en el espacio, en vez de tener dos cosenos directores, tendría tres cosenos directores. Tendría coseno de alfa 1, coseno de alfa 2, coseno de alfa 3. No vamos a hacer el cálculo, no vamos a hacer las gráficas porque se complican bastante si yo las quiero hacer a estas gráficas en el espacio. Entonces, vamos a seguir pensando que hay una más, como sucede en el plano, y las voy a poner acá abajo. ¿Sí? Va a haber en el espacio coseno de alfa 3, aguárdenme que estoy haciendo líos, coseno de alfa 3, lo vamos a poner ahora, que si el vector tiene tres componentes, esta sería la tercera componente. Ahí estamos. Antes de escribir esto, tendría que escribir que hay un vector A, ¿sí? Un vector A que pertenece a R3 y tal que vector A que va a ser de componentes A sub 1, A sub 2 y A sub 3, tal que los cosenos directores van a tener esa expresión, que los intuyo un poco por lo que veo del plano. Acá el vector está en el plano, ¿sí? También tendría que ponerlo, de alguna manera tendría que expresarlo, pero como están en el apunte, no sigo escribiendo esto. ¿Sí? Obviamente acá tendría una que pertenece a R2. Ahí estamos, a ver esto, así queda todo bien. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Este tiene que estar en R2, así que esto no tiene que estar. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se entienda? Estoy arreglando cosas para que quede todo bien. ¿Sí? O sea que en el plano voy a tener dos cosenos directores. Vimos cómo
por la definición y por las gráficas que tengo ahí, cómo calcular el primer coseno director, coseno de alfa 1, y el segundo coseno director, coseno de alfa 2, esto es como que lo demostramos, lo vimos, lo analizamos, esto acéptenmelo. Si tengo un vector en el espacio, voy a tener estos tres cosenos directores. Bien, me voy al plano. Vamos a suponer, y es un suponer nada más, y es ganas de perder tiempo, que a mí me gustaría, es un deseo nada más, quiero formar un vector cuya primera componente del vector sea coseno de alfa 1. La primera componente que sea coseno de alfa 1. Y la segunda componente de este vector en el plano, sigo con estos vectores en el plano, sea coseno de alfa 2. Agarré un vector que voy a jugar un rato con los vectores, un vector que esté en el plano, como ese A que tengo ahí, y voy a mirar, construir un vector. Ustedes me dirán, ¿por qué? No, se me ocurrió, tengo ganas de molestar hoy con esto de los cosenos directores. Digo, a ver, ¿cómo sería este vector? Lo voy a analizar. Bueno, este vector en definitiva tendría por componentes este numerito, la primera componente, y la segunda componente sería este numerito, o sea, a lo que es igual el coseno de alfa 1 y el coseno de alfa 2. Fíjense, este vector que a mí se me ocurrió hacer ahora, las componentes de un vector que tenga los cosenos directores, ¿a quién sería igual? No levanté la hoja a propósito, parece. ¿No le suena esto algo parecido a lo que vimos la clase pasada? ¿A qué sería igual? Componente del versor asociado. Correcto. Las componentes del versor asociado. Eso es una característica que tienen los cosenos directores de un vector. O sea, los cosenos directores de un vector son las componentes del versor asociado a dicho vector. ¿Sí? O sea, y obviamente son las componentes también del versor asociado. O sea, yo el versor asociado a un vector lo puedo calcular con la fórmula que vimos en la clase pasada, con esta, o con los cosenos directores. Los cosenos directores me van a dar a mí las componentes del versor asociado a un vector. Fíjense que si en el espacio también tengo ganas de molestar, como lo hice en el plano ahora, ¿sí? Con esto, igual que lo hice, y analizo y digamos, formo un vector, me voy al espacio, ¿sí? Formo un vector en el espacio, pero que sus componentes sean las componentes de los cosenos directores, alfa 3, ¿sí? Van a ver ustedes que si yo copio las componentes, voy a copiar la primera, la segunda, y voy a agregar la tercera componente sería esta que tengo acá, ¿sí? Me agrego una componente más. El igual no tiene que estar. Fíjense que ahora tengo más arriba, no se alcanza a ver bien, estos son las componentes del versor asociado al vector A. Entonces, esa es una característica fundamental que ustedes tienen que tener enunciada, que los cosenos directores de un vector son iguales a las componentes del versor asociado a dicho vector. Eso es lo que ustedes tendrían que saber de lo que vemos hasta ahora. ¿Sí? Profe, ¿podrías repetir la definición? Sí, espérate que salgo un poquito de acá y me voy al apunte.
Ahí repito, ahí repito. Todo esto que estoy explicando está acá en el apunte, que yo estoy moviendo, ¿sí? Está, pero en la página número 18 del apunte, 19 en el PDF, pero en subíndice, en la página 18, van a ver que tengo tres observaciones. Dicen, los cosenos directores de cualquier versor, perdón, de cualquier vector y de su versor asociado son iguales, ¿sí? O sea, ¿qué estoy queriendo decir acá? Ahora te digo la que vos me estabas preguntando. O sea, que el coseno director de un vector, ¿sí?, es el mismo coseno director de su versor asociado, obviamente. ¿Por qué? Y porque el versor y el versor asociado tienen la misma dirección y el mismo sentido. No sé si alcanzan a entender esta primera observación. Me voy al plano. O sea, esto es el ángulo director del vector A. El versor de A andaría por acá, si un vector de módulo unitario va a tener el mismo ángulo director, por ende el vector y su versor asociado van a tener el mismo ángulo director y el mismo coseno director. ¿Se entiende esa primera observación? Si no, la vuelvo a explicar. Sí, sí. Bien. Continuamos con la segunda, que es parte de la que dije recién. El versor asociado a un vector tiene como componentes a sus cosenos directores. O sea, lo que dijimos antes, que acá se está viendo, ¿sí? Los cosenos directores de cualquier vector A son las componentes de su versor asociado. Eso es lo que estoy diciendo acá. Si se entiende, paso a la segunda, a la tercera. La tercera es más difícil. Por eso la tercera voy a volver al pizarrón. La tercera es más difícil por el siguiente motivo. Tengo que explicar algo más y algo que es un devenir del cálculo del coseno de un ángulo. O sea, saliendo del álgebra, saliendo de la materia álgebra y geometría analítica de la que estamos nosotros describiendo hasta ahora, hay algo que ustedes tendrían que saber del coseno de un ángulo. ¿Qué va a pasar? Yo sé que si el coseno de un ángulo cualquiera, W, es positivo, quiere decir que W es un ángulo agudo. O sea, todos los ángulos, saben que un ángulo agudo es un ángulo que está entre 0 y 90 grados, ¿sí? Eso se llama ángulo agudo, un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Bueno, si yo calculo el coseno de un ángulo agudo, siempre me va a dar un valor positivo. Ahora, si yo calculo el coseno de un ángulo y veo que el coseno de ese ángulo me da negativo, quiere decir que omega es un ángulo obtuso. ¿Saben qué quiere decir que un ángulo es obtuso? O sea que Es mayor a 90 grados. es mayor a 90 y menor a 180. ¿Sí? Y si el coseno me da 0, si el coseno de un ángulo me da 0, ¿cuánto mide el ángulo? 90. 90 grados, eso lo hablamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que si dos vectores eran perpendiculares, qué pasaba con el ángulo entre ellos? Coseno de 90 me daba 0 y había una condición que decía que ¿se acuerdan que eso teníamos que repetirlo? Todos al unísono, ¿sí? Tendríamos que hacer como una especie de coro y decir, si dos vectores no nulos son perpendiculares, si solo sí, el producto escalar entre ambos es 0. O también se podría decir, si el producto escalar entre dos vectores no nulos es 0, si solo sí, los vectores son perpendiculares. Era una propiedad sumamente importante. ¿Se acuerdan que les dije que no se podían olvidar? Bueno, esto no es importante lo que estamos diciendo ahora, pero no es tan importante, que si yo tengo el coseno de un ángulo agudo, va a ser positivo. Si tengo el coseno de un ángulo obtuso, va a ser negativo. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto?
porque esto tiene relación con la tercera observación que yo estoy haciendo. Fíjense que A1, A2, A3, solamente los numeradores, son las componentes de un vector A. Eso es lo que habíamos dicho. A1, A2, A3 son las componentes de un vector A. Si yo divido a esta componente por un número positivo, si esto es positivo, va a quedar positivo, y si esto es negativo, va a quedar negativo. ¿Qué dice la tercera observación? Que los cosenos directores, ¿sí? O sea, si el coseno director de un ángulo es positivo, su primera componente es positiva. Y si el coseno director de un ángulo es negativo, su primera componente es negativa. O sea, si yo analizo el primer coseno director y veo que el primer coseno director de un ángulo es positivo, la primera componente del vector va a ser positiva. Lo mismo pasa con la segunda componente del vector. Si el coseno director, el segundo coseno director, es positivo, entonces la segunda componente de mi vector es positiva. Mientras que si el coseno director segundo es negativo, la segunda componente es negativa. O sea, hay una relación directa entre los signos de los cosenos directores y los signos de las componentes de mi vector. ¿Eso por qué está dado? Porque hay una relación entre las componentes de mi vector y las igualdades de los cosenos directores. ¿Sí? Como el módulo de A es positivo, ¿sí? El signo de las componentes va a depender del signo de los cosenos directores. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la tercera componente del apunte. Dice, si un vector en R2 o en R3, plano o espacio, forma un ángulo agudo con un eje coordenado, o sea, puede ser el X, el Y o el Z, determinado, o sea, puede ser el X, el Y o el Z, entonces la componente correspondiente a la variable representada por ese eje tiene signo positivo, mientras que si el ángulo que forma es obtuso, la componente correspondiente a la variable representada por ese eje es negativa. O sea, ¿a qué me refiero con la variable representada por ese eje? O sea, al eje X, al eje Y o al eje Z, o a la primera componente, eje X, segunda componente que corresponde al eje Y, y tercera componente que corresponde al eje Z. No sé si se entiende, si no repito. Bien. Como hay silencio, veo que se entiende. Vamos a ir otra vez. Profe, Sí. ¿podrías mostrarlo eso en una gráfica? Y en una gráfica, ahora te hago una, ahora en el plano, porque en el espacio se me va a complicar. Sí, no, sí, en el plano, lo que sea más fácil. Ahí Para voy. terminar de entender por las dudas. Perfecto. Acá, la de 576. Ahí Nicolás, bueno, no, Nicolás hizo otra cosa, pero maravillosa que después la vamos a mostrar. El vector 576 que lo mencionamos la clase pasada. Fíjense que este vector tiene las tres componentes positivas, o sea, sus tres cosenos directores son positivos. Si busco otro vector, a ver, por acá, de las clases anteriores, el 2, 3, menos 1. El primer coseno director va a ser positivo, el segundo coseno director va a ser positivo y el tercer coseno director va a ser negativo, porque hay una relación directa entre la componente del eje X es positiva, el coseno director es positivo. La componente del vector respecto al eje Y, segunda componente, segundo coseno director positivo. La tercera componente o la componente correspondiente al eje Z del vector es negativa, el tercer coseno director es negativo. Para explicar lo que me preguntaba el compañero, voy a ir al GeoGebra. Vamos a sacar estos dos vectores que no me interesan. ¿Están viendo el GeoGebra? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, fíjense, ese primer vector, si yo marco los ángulos, me va a ser medio complicado de marcar los ángulos. A ver si tengo ángulo. A ver si puedo marcar el ángulo. A ver, de aquí. Aquí. Bueno, no puedo marcar el ángulo, pero lo muestro, ¿sí? Porque no sé qué pasa, que no puedo marcar el ángulo. Tendría que practicar eso, ángulo dado por su amplitud. A ver, Yo lo intenté y no pude tampoco con GeoGebra. O no sé hacerlo, mejor dicho. a ver. Okay.
Ah, no, una porquería, chicos. Bueno, no, sí, no se puede. Hagamos de cuenta que lo voy a marcar con el puntero, con este. ¿Está? Bueno, acá tendría el primer ángulo director que va a dar origen al primer coseno director. Segundo coseno director que va a dar, perdón, segundo ángulo director que va a dar origen al segundo coseno director. ¿Cómo es este ángulo? ¿Agudo u obtuso? Y este ángulo es agudo porque mide menos de 90. Entonces, el coseno director va a ser positivo, porque es un ángulo agudo. O sea, el ángulo es agudo, su coseno es positivo, el coseno director es positivo. Fíjense la componente de x, ¿cómo es? Positiva. ¿Por qué? Porque el coseno director es positivo por ser un ángulo agudo. Voy al segundo coseno director, que se mide respecto al eje y. ¿Qué ángulo tengo respecto al eje y? ¿Agudo o obtuso? También Agudo. agudo, o sea que el coseno director va a ser positivo. Fíjense, la componente del vector, la segunda, es positiva porque el coseno director es positivo porque el ángulo es agudo. ¿Se entiende hasta ahí? Este es bastante fácil. Me voy con otro vector. Me voy con otro. Ahí. No quiero este. Si anda por acá. Me voy a ir con otro. Acá. Me voy al segundo cuadrante. El vector lo cambié de cuadrante. Fíjense, el ángulo que forma con el semieje X positivo es obtuso. Ahora el ángulo, siempre con los semiejes positivos, el ángulo, el primer ángulo director, ¿sí? Es un ángulo obtuso, es mayor de 90. Entonces el coseno director va a ser negativo. Como el coseno director va a ser negativo de la primera componente, o sea, el primer coseno director es negativo, fíjense que la primera componente del vector es negativa, es menos 6. Vamos a ver el segundo coseno director. El segundo coseno director, respecto del eje Y, el ángulo es agudo, o sea que el segundo coseno director es positivo, la segunda componente del vector es positiva. No sé si el compañero que preguntó entiende lo que digo. Sí, profe, ahí los relaciones. Ah, bien. O sea que los signos de los cosenos directores de un vector me indican si las componentes del vector van a ser positivas o negativas. Esa sería la conclusión. La tercera observación que está en el apunte se podría escribir de esta manera. La dejo acá escrita, así queda después cuando ven el video. Los signos de las componentes de un vector coinciden con los signos de sus cosenos directores respecto a cada componente. O sea, la primera componente, primer coseno director, la segunda componente con el signo del segundo coseno director y la tercera componente con el signo del tercer coseno director. Ahí no quedó componente, vamos a poner en 14. Componente. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, seguimos. Perfecto. Bueno, vamos a ver un tema nuevo. Proyección de un vector sobre otro. ¿Sí? Proyección ortogonal de un vector sobre otro. Creo que ustedes no están viendo el apunte, ¿no? No. No, no. No lo Estamos viendo el pizarrón. el pizarrón. Bueno, yo voy a ir con GeoGebra entonces, ahora un poquito, para explicar la proyección de un vector sobre otro. ¿A qué llamamos proyección de un vector sobre otro? Voy a ver algo nuevo y no vamos a guardar esto. Vamos a suponer que yo tengo un vector cualquiera. Cualquiera. Este. Sí. Largo lo vamos a hacer. Un vector que se llame... Wow. Ahí está. Un vector que se llame, por ejemplo, no quiero alterar, que se llame A.
ya este vector se va a llamar A. Vamos a sacar la etiqueta y vamos a sacarle los puntos. Ahí tengo. Bien. Bueno, y voy a tener otro vector en cualquier lugar del plano. Esto también vale para el espacio. Este otro vector, que lo voy a llamar a ese otro vector, sí lo voy a llamar U. El GeoGebra no está de mi lado porque vamos a sacar la etiqueta, vamos a sacar el objeto, vamos a sacar el... O sea, el U es el más cortito y el A es el más largo. ¿Sí? Ahí tengo el gráfico. Lo que yo quiero saber, este grandote es el A y este chiquitito es el U. ¿A qué llamo proyección ortogonal de U sobre A? U es este, ¿sí? Está acá, y a ver si le puedo poner nombre U le voy a poner. Vamos a cambiar el nombre, así quedan, porque si no después no van a entender nada. U, y ahora vamos a ponerle este, vamos a ponerle A. Ahí estamos, y lo vamos a etiquetar. Etiqueta, y etiqueta. El U y el A, ahí los tenemos. Bien, ¿a qué llamo proyección ortogonal de U sobre A? Que es distinta a la proyección ortogonal de A sobre U. Ahora vamos a estudiar la de este sobre este. Una manera de ver la proyección ortogonal es la siguiente. Ustedes trazan, yo quiero proyectar este sobre este. Entonces, por el punto inicial y por el punto terminal del que yo quiero proyectar sobre el otro, lo que hacen es trazan segmentos perpendiculares al versor A. Voy a hacer un segmento desde el comienzo de U de manera perpendicular. Acá tiene que haber 90 grados. Y lo mismo acá. Ahí. De manera perpendicular. Tiene que haber 90 grados. Creo que ahí más. Y llegar hasta... Ahí. Ahí estamos. Ahí. Y llegamos hasta... ¿Sí? No sé si ven lo que estoy haciendo, si lo entienden. Sí, sí. ¿Se ve? Esperen Ah, ortogonal quiere decir 90 grados, ¿no? que ortogonal es sinónimo de perpendicular, exactamente. Ah, listo, gracias. No de nada. Espérate que quiero mandar esto para arriba porque propiedades. Quiero hacer esto, no necesito las propiedades. Quiero hacer esto en línea de puntos y esto en línea de puntos. Ahí está. Así veo que dónde están estos segmentos. Bien. Bueno, entonces tendríamos. Aguárdenme que le saco esto porque si no se va a entender poco nada. Ahí está, ahí se ve la gráfica que yo quiero mostrar. Por el punto inicial de U, trazo un segmento que tiene que ser perpendicular al vector sobre el cual yo me quiero proyectar. Lo mismo hago por el punto terminal de U. Un segmento que sea perpendicular al vector que yo me quiero proyectar. Llamo proyección ortogonal de U sobre A al vector que unen ambos puntos. Este y este. Ese vector que ahí llaman B, que necesito ponerlo ahí y no puedo, tiene que estar bien sobre A, ¿sí? Se llama proyección ortogonal de, el B es proyección ortogonal de U sobre A. No sé si se entiende, así puedo seguir. Otra manera de ver la proyección ortogonal para no hacer todo este lío, es trasladar, o sea, hacer coincidir el punto inicial de U sobre el vector A. Voy a hacer una gráfica nueva. Aguárdenme un segundito que vamos a hacer una gráfica nueva. No quiero perder esa gráfica, así que aguárdenme un segundo. No la voy a perder, pero quiero ir al GeoGebra rápidamente. Bien, entonces voy a ir con GeoGebra. Ustedes están viendo GeoGebra, creo, sí. Bueno, lo que voy a hacer es decir, bueno, esto así como está,
no lo voy a mirar así, sino que el vector u lo voy a bajar. A ver, vamos a volver a hacer el vector A. El vector A era grandote, de ahí a ahí. ¿Sí? Este era el vector A, donde vamos a sacarle este punto inicial, no se lo vamos a marcar, y este punto tampoco. Está, objeto visible. Bien. Y el vector, ese era el A, y teníamos el otro que se llamaba U. ¿Sí? Bien, entonces a este le sacamos, el nombre era A. Y este otro se llamaba A. Bien, ahora sí tenemos con los nombres. ¿De qué otra manera puedo yo hallar la proyección ortogonal gráficamente? ¿De qué otra manera? Podría ser que este puntito que está ahí, ¿sí?, que entre a bajar el vector B, no quiero que se llame B, quiero que se llame, tengas otro nombre, que se llame su. Ahora sí. Lo voy a bajar, fíjense, ¿dónde lo bajo? Ahí, lo hago coincidir con A. Ahí. Hagan de cuenta que es el mismo vector U, ¿sí? Lo que hice fue, manteniendo el módulo, la dirección y el sentido, trasladarlo en otro lugar del plano y hacer coincidir su punto inicial dentro de la trayectoria del vector A. Entonces, ¿cuál sería el versor asociado? Hago lo mismo, ahora no tengo que bajar este punto. Ahora, el único punto que tendría que bajar es este, formar una perpendicular, eso es lo que quiero ahí, ¿sí? Ver que esto sería línea de puntos, y el vector que me queda entre el punto inicial de U y el punto de esa proyección sería lo que llamo proyección ortogonal de U sobre A, que lo llamamos B. Yo creo que eso se entiende bastante bien, ¿no? Hasta ahí es otra opción que acabamos de ver. Bien, una vez que estoy ahí, puedo marcar un nuevo vector, que ahora lo vamos a ver. Ya estoy, ya sigo. Bien, perfecto. Vamos a volver un poquito en el apunte, vamos a ir al apunte. Fíjense que la misma situación que yo acabo de ver, el vector, bueno, este se llama U, este se llama B, cambiaron los tantos, yo pensé que este era A. O sea, acá lo que quiero analizar es la proyección de U sobre B. Cuando yo proyecto el vector U sobre el vector B, fíjense que el punto inicial de U está sobre B, estaría en el segundo caso que analizamos. Y si yo trazo un segmento perpendicular entre el punto terminal de U y el vector B, sobre el cual yo me quiero proyectar, ¿sí?, acá tengo el punto de intersección del segmento S, entonces el vector que yo llamo A en esta gráfica sería lo que llamo proyección ortogonal de U sobre B. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí es lo que vimos hasta hace un rato. ¿Qué pasa? Se me ocurrió perder más tiempo y construir un nuevo vector que sea perpendicular a B, ¿sí?, y que también se obtenga, o sea, su módulo se puede obtener perpendicular a B, el B larga de burro es perpendicular al vector que se llama B corta de vaca. Y es el módulo de este vector, o sea, ya veo que la dirección y el sentido la estamos viendo, el módulo lo obtenga trazando un segmento perpendicular con el vector U. Este es el prototipo que tengo. El B está un poco descolgado de lo que quiero analizar, porque a mí me interesa analizar la proyección ortogonal de U sobre B, y vemos que por la definición, por lo que dijimos recién, es el vector A. Lo estoy analizando en el plano, pero para el espacio va a ser muy parecido. Ahora, de esta gráfica yo puedo obtener o puedo ver tres conclusiones. Primera conclusión, fíjense que el vector U es la suma del vector A más el vector B.
sea, el vector B yo lo puedo trasladar acá y A más B me daría U. Esa es una primera conclusión que yo puedo obtener. Una segunda conclusión que yo voy a obtener, y esto la voy a obtener siempre en todos los casos, si llamo al vector U vector proyectante y al vector B, perdón, vector proyección y vector proyectante, el vector A es la proyección ortogonal de U sobre B, pero A va a coincidir con la dirección y el sentido del vector B. ¿Sí? O sea, A y B son paralelos, son colineales, que colineal es sinónimo de paralelo. ¿Sí? Entonces, el vector este que yo obtengo de la proyección ortogonal, que obtengo sobre B, veo que A y B van a ser paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Acá está escrito en el apunte, que el vector A va a ser igual a un número K por B. ¿Sí? Donde K, si yo los considero con el mismo sentido, va a ser un K real, pero va a ser un real positivo. ¿Sí? Tendría que aclararlo esto acá, porque no está muy claro. Si pongo K así, sin valor absoluto, el K es un real positivo, si no tendría que ponerlo con valor absoluto. En este caso particular, el K es positivo porque, según mi gráfica, tienen el mismo sentido los vectores. Y por otra parte, el vector B, que lo construí así un poco, digamos, caprichoso, es perpendicular, el B larga de burro es perpendicular al B corta de vaca. Y si el vector B larga es perpendicular al vector B corta, ¿qué va a pasar con B larga y B corta? Con su producto escalar. ¿Cuánto me va a dar? El producto escalar entre dos vectores perpendiculares, ¿cuánto me da? 0. 0. O sea que B larga escalar B corta me va a dar 0. Bueno, situación que vamos a ver ahora, en un segundito, en el pizarrón. Ya vamos a ver la situación muy rápidamente. Control. Aguárdenme un segundo porque en la presencialidad era todo más fácil. Ahora se complica bastante. Bien. Creo que están mirando el pizarrón. Esa es la situación inicial. Después hicimos otra situación. Y la situación final que estábamos viendo era esta. No sé si la verán. Esto es lo que estábamos viendo del apunte. Sí, sí, se ve el pizarrón. Dijimos que A más B me da U, que A y B son colineales, paralelos, o sea que A es igual a un numerito por B, y que B y B son perpendiculares, los dos B larga y B corta, entonces el producto escalar entre B y B me da 0. Acá está explicado en el apunte. Bien, Profe, sí, una pregunta, ¿puede ser que por regla general A y B coinciden con los componentes de U siempre? que A, perdón, y Que A y B coinciden con los componentes de U. que A y B no, o sea, A, B corta, decís vos, No, no, perdón, U. A y B larga coinciden con los componentes de U. la suma coincide con las componentes. Claro. Ah, ahora sí. Sí, sí, la suma de A y B coinciden con las componentes de U. Era para quitarme esa duda, por las dudas, si era una regla general. Sí, 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 porque B larga, ¿sí? A más B me da U. Aunque B en este proceso que estamos analizando es accesorio, ¿sí? En realidad no me sirve para nada, porque es para hacer conclusiones. A mí lo que me interesa es obtener la proyección ortogonal entre U y B corta. Bueno, mirando esto, vamos a desarrollar lo siguiente. Voy a empezar con la primera ecuación, que dice que vector U, vamos a poner negrita, vamos a partir de ahí, que U es igual al vector A más el vector B. Eso es lo que estamos viendo y vamos a partir de ahí. Ahora, una vez que miro esto, voy a decir, recordemos que A es K por B. Como A es paralelo a B, en vez de poner A, puedo poner que A es una constante por B.
Entonces pondríamos constante por vector B me da A. Y esto sería más B. O sea que cambia un poco el eje de la igualdad. ¿Qué hice acá? Reemplacé A por K por B, que es lo mismo por ser vectores paralelos. Creo que hasta ahí me están siguiendo. ¿Sí? Bien, lo que voy a hacer después, ¿sí? Voy a tomar esta ecuación, la misma que tenía hasta acá, voy a prescindir de esto y voy a seguir trabajando con esto que me aparece acá, pero lo voy a poner en negro, ya lo hemos destacado antes. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer producto escalar en ambos miembros por el vector B. O sea que voy a hacer U escalar B acá, y en el otro miembro le voy a hacer escalar B. O sea, si hago escalar en un miembro, hago escalar en el otro miembro para no alterar la igualdad. Cuando estoy acá, yo sé que el producto escalar lo estuvimos viendo la clase pasada, a esto, ¿sí? Lo estuvimos viendo la clase pasada sin problemas. Voy a distribuir este escalar B en cada uno de los miembros. ¿Qué voy a tener acá? Numerito K, por eso lo hago sin la negrita, por vector B, escalar B. ¿Sí? Se lo distribuyo a este primer término. Y acá voy a tener B escalar B, o sea, B larga escalar B corta. ¿Qué puedo ver acá? Que este B larga escalar B corta, B larga y B corta son perpendiculares. El producto escalar entre dos vectores perpendiculares me da 0, o sea que esto hacemos de cuenta que no está. Y me quedo con esta primera cuestión, solamente con esto que aparece acá. Porque el otro término es 0, que es un factor neutro en la suma de números y de vectores. Ahora, B escalar B, ¿se acuerdan que el producto escalar entre dos vectores que eran iguales, había una propiedad? Si ustedes estudiaron producto escalar, saben que la propiedad que dice que el producto escalar entre dos vectores iguales, me la tendrían que decir todos a los gritos y al unísono, es el módulo del vector B, es el módulo del vector B elevado al cuadrado. Entonces, en vez de poner B y B, pongo módulo de B elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hice acá? Esperen que lo voy a volver a copiar así les queda. ¿Sí? Esto, que está acá, pasó a ser esto, por la propiedad que demostramos en la clase pasada, porque el producto escalar entre dos vectores iguales me da el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Acá tenemos que observar algo, me voy a detener bastante en esto. Primero, observen que U escalar B me da un número, porque el producto escalar, si bien 1 es un número y B no es un número, el producto escalar me da un número. ¿Qué me da del otro miembro? K es un número, habíamos dicho, pertenecía a los reales, y B, en este caso positivos. Y módulo de un vector es un número que elevado al cuadrado me da otro número. O sea que acá tengo el producto de dos números, el producto, la operación multiplicación como hacían en la escuela primaria o secundaria. Numerito por numerito me da numerito. Acá todo esto es numerito, pero no estoy multiplicando numeritos, sino que estoy multiplicando en forma escalar, estoy haciendo producto escalar entre dos vectores que me da un número. Pero ¿qué pasa? Como esto es el producto de dos números, yo podría pasar este número dividiendo. ¿Por qué? Porque voy a tener un número dividido otro número. O sea que no se me va a alterar para nada la igualdad. Yo podría seguir escribiendo a partir de acá, y lo voy a hacer a partir de acá, que K, número K, es igual a U escalar B, U escalar B, guárdenme, U escalar B, vectores, ¿sí? Que todo eso me da un número, dividido módulo de B al cuadrado.
que es un número, así que puedo dividir por un número sin ningún tipo de problema. Estoy dividiendo dos números. Módulo de b elevado al cuadrado. Ahí tengo la relación de k. ¿Sí? El k sería u escalar b sobre módulo de b. Una vez que estoy acá, que hice todo este proceso que ustedes acaban de ver, voy a decir lo siguiente. Ustedes se acuerdan que A, en la gráfica, ¿quién era? Era la proyección de A sobre B. Entonces voy a seguir acá abajo. Todos estos cálculos que hice los pongo abajo para que, ¿sí? Para que se vean. A ver si puedo achicar esto. Ahí está. ¿Sí? Estas deducciones las hice sin ningún problema. Ahora me voy a ir un poquito más abajo. Ahí está, lo voy a volver a repetir. Y fíjense que A, que es la proyección de el vector A, del vector U sobre el vector B corta, donde U va en negrita y B va en negrita porque son vectores, ¿sí? ¿Qué me da? Esto me da igual al vector A, ¿sí? Podría haber puesto adelante. Para no escribir tanto, vamos a poner de ahora en más, en la práctica, vamos a poner project o proj, ¿sí? Ahí, proyección, y vamos a poner así, de U, directamente ponemos U, y ponemos una barrita B. ¿Sí? Ahí vamos a poner la proyección de U sobre el vector B. Esperen que así me queda bien. Lo vamos a decir de esta manera. Proyección de U sobre B, en este caso es el vector A. Entonces, este vector ¿a quién es igual? Guarden que así lo ven mejor. Vamos a poner así. En este caso se llama A, pero le podemos dar otro nombre, ¿sí? Bueno, recuerden que A no era otra cosa que K por B. Eso lo teníamos acá, ¿sí? A es K por B, o sea, el vector proyección es el numerito K por B. ¿Y cómo podemos poner igual a esto? Bueno, K lo calculamos hace un ratito. Fíjense que para todo esto, K me daba esto, me daba U escalar B sobre módulo de B cuadrado. Ahí lo pegué. Y esto lo multiplicamos por el vector B. Por B. Y ahí lo tengo, ¿sí? Como A es K por B, antes descubrimos que K guarda esta relación, que fue lo que hicimos antes, reemplazo K por ese valor y tengo que el vector proyección de U sobre B es U escalar B, o sea, el proyectado y el proyectante, dividido el módulo del vector sobre el yo, el cual me proyecto, por el vector sobre el cual yo me proyecto. Recuerden que estamos siempre con esta gráfica, ¿sí? Entonces el vector proyección de U sobre B es el producto escalar entre el vector proyectante y proyección, proyectado y proyectante, sobre el módulo del vector sobre el cual yo me proyecto por el vector este. Esto que está acá es un número, es el producto de un real por un vector. Y ahí sacamos la fórmula de la proyección ortogonal de un vector sobre otro y vimos qué es la proyección de un vector sobre otro, ¿sí? Una cuestión que a mí me interesa, porque después la vamos a utilizar, si no hay dudas, sigo, ¿sí? Es a partir de acá, de la fórmula de proyección de este vector, que se llama A, ¿sí? ¿Cómo calcular el módulo de A? ¿Cómo calcular el módulo de A? Entonces, ahora quiero ver, a partir de ahí, cómo calcular el módulo de A, que sería calcular
el módulo de la proyección. A ver si puedo hacerlo aquí, tengo posibilidad de hacerlo, ¿sí? Aguárdenme que quiero que quede bien. El módulo de la proyección de U sobre B. Ahí se ve bien. ¿Cómo calcular el módulo de la proyección de U sobre B? O sea, el módulo de A. Y ustedes me dicen, bueno, yo con esta fórmula saco A. Una vez que tengo A, calculo el módulo de A y ya está. Pero vamos a hallar una fórmula directa que tenga relación con los vectores U y B. ¿Sí? Sabiendo que A es K por B, que ahora no me interesa, ya lo vimos, sabiendo que A es esto, ¿sí? El módulo de A va a ser directamente el módulo de todo eso que tengo ahí. Entonces va a ser el módulo de todo esto. Bueno, cuando analizo esta ecuación, esta que aparece acá, yo tengo algo que son propiedades de los módulos, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense que acá tengo el producto de los módulos. Hay una propiedad que me dice, yo no hablé de esa propiedad, pero si yo tengo el módulo de A, voy a ponerla acá para que la vean. Si tengo el módulo del vector A, no producto escalar, sino producto escalar. El módulo de A por el producto escalar entre A y B, yo puedo en este módulo poner, no puedo poner nada, perdón, esto está mal. Voy directo acá. Esto es un número, ¿sí? Como esto es un número, el módulo de un número en realidad es el valor absoluto de ese número. O sea que es un número, tendría valor absoluto de U escalar B, U escalar B, dividido módulo de B al cuadrado. Ya los pude separar porque tengo esto, módulo de B al cuadrado. O sea, separo ahí quedó. Y el U tiene que estar acá arriba. Cuando esto es bastante complicado hacerlo con... Bien. ¿Por qué separé esto? Tengo el módulo de todo un vector, pero esto es un número por un vector. Puedo sacar fuera del módulo esto que es un numerito, ¿sí? En realidad sería valor absoluto del número, y me va a quedar por el módulo del vector B. Ahí sí va a ser módulo del vector B. ¿Sí? Y B tiene que estar en negrita porque es vector, igual que U, igual que B. Bien, lo mismo que acá, esto tiene que estar en negrita. Y esto acá en negrita que está. Bien, ahí los pude separar. ¿Por qué? Porque tengo un número por un vector, el módulo puedo sacar como valor absoluto del número afuera. Ahora bien, ¿qué pasa? Acá tengo módulo, ¿sí? Tengo valor absoluto. Podría ser el valor absoluto del numerador dividido el valor absoluto del denominador. O sea que me va a quedar un numerador que voy a tener, si aplico propiedad distributiva, módulo de V, U escalar B, ¿sí? Dividido módulo de B al cuadrado. Sería módulo de B, que va a ir en negrita, porque es vector, elevado al cuadrado. Este elevado al cuadrado va a ir sin negrita. Perfecto. Ahí me queda. Ahí me quedo separadito por el módulo de B. Ya estoy casi terminando con esto que quiero mostrar, que lo vamos a usar después en recta en el plano, por eso lo estoy dando. Fíjense que me queda módulo de B al cuadrado y módulo de B. Ahora son módulos, o sea que yo podría simplificar este, que está en el numerador, que es un número, con
uno de estos, ¿sí? En realidad voy a poner rojito el cuadrado, como que los puedo simplificar. Entonces, si lo simplifico, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto, pero este cuadrado que se me va a ir. Bueno, se me va a ir todo y voy a copiar solamente el módulo de B. Porque se simplificó uno de estos módulos de B que estoy señalando con el módulo de B arriba. Y esta fórmula chiquitita que dice módulo de U escalar B dividido módulo de B me da el resultado o el valor del módulo de la proyección ortogonal. Esto después lo vamos a usar en recta en el plano, esta fórmula. Por eso es que la estoy dando. ¿Sí? Por eso es que la estoy dando. Por eso quiero que la sepan, porque después cuando llegamos a recta en el plano, no la saben. Vamos a ver un ejercicio de repaso, un ejemplo. Vamos a ver como ejemplo, dados los vectores, vamos a hacer el vector B larga de burro, no, B larga no, C de casa, igual a 1. Profe, Sí, puede ser en la fórmula esa, que dice U, módulo de U por B sobre módulo de B. Si fuera todo positivo, podríamos anular la B, o no, sea, sería no porque módulo de U. vos te referís a esto. Sí, No, acá tengo, espera que voy a agrandar un poquito para que sea mejor. Acá tengo un tema. O sea, acá el U escalar B B es un vector, no lo puedo simplificar con el módulo. Lo que tengo acá arriba es valor absoluto de U escalar B, porque esto me da un número. No lo puedo distribuir a U y a B en el numerador. No sé si me seguís. sí, ahora sí. Está bien. Bueno, vamos con el vector. Esperen que no sé qué pasa acá. Se me desactivó el bloqueo de números. 7, ¿sí? El vector C es este, le vamos a poner 10. Ahí está, 10, ese es el vector C. Y el vector W, que va a ser igual a menos 4, 1, 5. Bien. Y lo que queremos hacer es hallar la proyección ortogonal de C sobre W y su módulo. Al módulo de la proyección ortogonal lo llamamos directamente proyección de C sobre B. ¿Sí? O sea, al módulo de la proyección ortogonal vamos a hacer diferencia, pues si no vamos a tener problemas. Esto va a ser proyección ortogonal. Algunos libros lo llaman como lo llamé yo, pero del vector U sobre el vector B. Y vamos a poner así, proyección ortogonal de U sobre B, proyección ortogonal de U sobre B, que sería un vector. Y al módulo de la proyección ortogonal lo vamos a llamar directamente proyección de U sobre B. Igual. Y esto vamos a poner sobre porque si no, sobre. Ahí estamos. Bueno, esto igual que no va. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, eso es lo primero que queremos hacer. Hallar la proyección ortogonal
de C sobre W, que sería el vector proyección entre C y W, y la proyección que va a ser el módulo del resultado de la proyección ortogonal. Eso vamos a hacer como primer ejercicio. Y como segundo ejercicio, que podemos, el segundo ejercicio va a ser hallar la proyección ortogonal de W sobre C y su módulo, que sería la proyección de W sobre C. Vector C, vector W, y así estamos. Mayúsculas porque son vectores. Bien, y el W lo mismo. Todo el W tiene que estar en mayúscula porque nuestra simbología acá es mayúscula, y acá también. Listo. Bueno, vamos con la primera parte. Primer ejercicio, ¿cómo resolvemos el primer ejercicio? Bueno, ahora tenemos que adaptar la fórmula, ¿sí? Yo la voy a tener acá. La voy a copiar. Y ahora sería, no se va a llamar A, le podemos poner cualquier nombre, la proyección de C sobre W estamos, ¿sí? Esto K por B no me interesa, directamente me voy a la fórmula, sería C escalar W sobre módulo de W por W. Ese era el leitmotiv de la fórmula. Ejercicio 1. ¿Se acuerdan cómo era esta proyección? Ahí la vamos a ver mejor ahora. La proyección ortogonal de U sobre B era U escalar B sobre módulo de B al cuadrado por B. Si el vector se llama C y hago la proyección ortogonal de C sobre W, va a ser C escalar W sobre módulo de W por W. Bueno, vamos a empezar a tratar de resolver esta primera parte. ¿Cómo haríamos? Hacemos primero el producto escalar. Vemos cuánto valdría C escalar W. Y vamos a ver que C escalar W, lo hago directamente, va a ser menos 40. ¿Se acuerdan cómo era el producto escalar? Lo repasamos por las dudas. Estuvimos haciendo la clase pasada. Ponía menos 10, no, ponía 10, menos 2,7, primer vector, escalar el segundo vector, que es menos 4, 1, 5. Y hacíamos producto de las componentes homólogas. O sea, hacíamos 10 por menos 4, más menos 2 por 1, más 7 por 5. Hacía toda esa cuenta porque el producto escalar me daba un número. Estoy haciendo esta partecita del numerador, ¿sí? C escalar W. Y todo esto me da menos 40, menos 2, más 35, que el resultado me da menos 7. ¿Sí? O sea que el producto escalar me da menos 7. Luego tendría que hacer el módulo de W y después elevarlo al cuadrado. O sea, si yo hago el módulo de W, vamos a pasar todo esto para abajo. Si hago el módulo de W, así se ve, tengo más lugar. Hacemos el módulo de W. ¿Cómo lo calcularía? Módulo de W. Ahí estamos. El módulo de W era igual a, el módulo de cualquier vector, era igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. O sea que tendría 10 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más
7 al cuadrado. Hago toda esa cuenta horrible, que no sé cuánto me va a dar, y esto me va a dar tanto como raíz de 100 más 4 más 49. 104 más 49 creo que da raíz de 153. Bueno, y ahí ya tengo para armar la fórmula de la proyección ortogonal. Ya tranquilamente lo puedo hacer sin ningún tipo de problemas, porque veo que C escalar W me da menos 7. Y a eso lo tengo que dividir por módulo de W al cuadrado. Sería 153, porque el módulo de W me da raíz de 153. Si lo elevo al cuadrado me da 153 y se lo multiplico al vector B, que era de componente, perdón, el vector W, que era de componentes menos 4, 1, 5. Eso era el vector W sin negrita. Hago la cuenta y esto me va a dar la primera componente. Recuerden que es número negativo, porque el 7 era negativo. Me va a quedar positivo 28 sobre 153 menos 7 sobre 153 y la última menos 35 sobre 153. Ese es el vector proyección ortogonal de C sobre W. Ahí tendría hecho nada más que esta primera parte. Vamos con la proyección de C sobre W. Bueno, la fórmula era bastante más cortita de la proyección. Y lo voy a copiar de acá. La proyección de C sobre W, la vamos a achicar bastante, me quedaba, lo puedo sacar rápido, así ya lo hago. Esto lo saco, ahí está. Esa es la proyección de U sobre B. ¿Cómo sería la proyección de C sobre W? Bueno, donde está U voy a poner C, ¿sí? Vector. Donde está U voy a poner C. Y donde está B ahora voy a poner W. Vector. Entonces acá ponemos W. W y W, que en definitiva es el módulo de ese vector proyección. Como yo ya tengo los números, los calculo, ya los pongo ahí, tendría igual a C escalar W me daba menos 7. El valor absoluto me da 7. Y el módulo de W, lo calculé antes, me daba raíz de 153. Lo dejo expresado así, no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que el vector proyección ortogonal de C sobre W es este que tengo acá. Y el módulo de este vector es 7 sobre raíz de 153, que también lo podría haber calculado haciendo el módulo de todo esto. Bien. ¿Tienen unos minutos más como para que haga la segunda parte y cierre el tema o no? ¿Tienen otra clase después? Te le hago una consulta. ¿Ahí nos sacó el módulo de C? Sí, el módulo de C, correcto. Bueno, si tienen tiempo lo hacemos. El módulo de C, yo tenía que sacar el módulo de W. Ahí está. Y el módulo de W es, lo cambiamos. Chat. A las 9 tenemos física. Bueno, no, me demoro unos minutitos nada más. Unos minutitos, no me voy a quedar mucho tiempo. No hay problema. Así a las 9 pueden. Así arreglo esto. Entonces, acá tiene que ir el módulo de W. W es menos 4. Profe, ¿por qué no cambia arriba? No es más fácil. No, porque después quiero que hacer el otro. Ah, listo. 1 y 5. Discúlpenme, lo que pasa es que acá yo muchas veces subo y bajo y no es el pizarrón. Bueno, el vector W es menos 4, 1, 5, o sea que acá voy a tener el módulo, va a ser 16, 17, ya tengo 16 más 1 más 25, creo que es 42. Entonces acá sería el módulo de W al cuadrado, sería 42, y todo esto acá sería sobre 42. Sobre 42, esto sería sobre 42, y el módulo de W va a ser
7 sobre raíz de 42. Bueno. El segundo problema. La música no es pregunta. Bien, continuamos. ¿Qué estoy pidiendo en el segundo? Así los dejo, que ya son las 8:30. Y quiero hacerles una consultita si se pueden descansar para ver la otra clase. ¿Qué estoy pidiendo en el segundo ejercicio? Hacer algo muy parecido a esto, ¿sí? Hacer algo muy, muy parecido, pero lo que les pido es la proyección al revés de W sobre C, que es algo distinto, ¿sí? Sobre C. O sea que ya la fórmula cambia. Acá sería C sobre W o W escalar C, da lo mismo ahí, porque ¿sí? Acá sería el módulo de C por C. El módulo de C ya sabíamos que era raíz de 153. Uy, o sea que perdón. esto lo podemos calcular medio rápido, ¿sí? Podemos decir, yo lo hago rápidamente, que me da menos 7 el W escalar C. El módulo de C era raíz de 153, o sea que es 153, y C, que es el vector C, el vector C es 10 menos 2, 7. 10,2,7. Bueno, hago la cuenta y ahí lo tengo. Esto sería menos 70 sobre 153, primera componente, 14 sobre 153 y menos 49 sobre 153. Si pueden, por favor, revísenlos para que no tengamos problemas. Profe, ¿vas a volver a subir el pizarrón en Classroom? Si lo subí los otros días o no, no me acuerdo. Sí, lo subiste. Ah, lo subí, perfecto.